Sí. Pero me arrogo el derecho de hacer la primera pregunta. La dura responsabilidad del poder. Vamos a ver, me gustaría preguntar a tanto a comisiones de UGT si han interpuesto una demanda frente al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la coerción del derecho de huelga. Y si es afirmativo, si se han planteado la posibilidad de también hacerlo ante el organismo de la Carta Social Europea, que también creo que tiene potestad ante esta situación. Bueno, nosotros... perdón. Sí, sí. No, a mí me parece muy interesante la intervención sobre la represión penal. Voy a decir una cosa. El problema que tienen los derechos fundamentales es que no está garantizado adecuadamente la efectividad en el ejercicio del derecho. La efectividad en el ejercicio del derecho implica, creo, la prohibición al Estado y a los empresarios de utilizar medios que disuadan, que atemoricen a los titulares del derecho. Y entonces el Tribunal Constitucional tiene una sentencia que yo creo que es muy buena, quiero recordar, en materia penal, que fue cuando revocó la sentencia del Supremo de condena a la Mesa Nacional de Ribatasuna. Y le estimó el recurso de amparo, revocó la condena, si mal no recuerdo, la condena penal, en aquel caso, y viene a decir, oiga, es que ustedes con la condena penal es desproporcionada y el efecto que se genera es que se está disuadiendo a muchos ciudadanos de su derecho a la participación política. Ese esquema funciona. Lo que pasa es que Juan Terradillos, que gran amigo, pues lo ve en plan de abogado que fue, en plan más pedestre. Claro, un juez ordinario decirle, oiga usted, tenga usted cuidado con una interpretación de la legalidad que implique que usted, con su interpretación, está disuadiendo a los titulares del derecho de ejercer ese derecho y, por lo tanto, de que se pierde efectividad. Pero eso está ahí, en el doctrinal constitucional. Entonces yo ahora voy a plantear la pregunta desde otro punto de vista. La efectividad del derecho fundamental no solo implica que se abstengan, que no interfieran para disuadir y castigar y atemorizar a quienes deben ejercer el derecho. Tiene también otra dimensión y es, oiga, si yo he ejercido el derecho fundamental y se produce una injerencia o una lesión del mismo, entonces eso tiene que tener una repercusión económica, una repercusión. ¿Para qué? Para que tenga un valor de ejemplaridad y no se repita. Y esto viene a colación por lo de los servicios mínimos, que lamento que no estén María Emilia Casa y Emilio. Pero claro, si hay una práctica, huelga de ambulancia, de tal, siempre servicios mínimos, 100%, se recurre, se gana. Aquí hay un problema. La ley de esa laboral establece indemnización resarcitoria, pero en el contencioso administrativo cabe en el proceso especial de tutela de derechos fundamentales de servicios mínimos pedir indemnización económica. Yo lo intenté hace años, porque hace tiempo que no hago recursos de estos. Lo intenté hace años y el Tribunal Supremo despachó diciendo no, se le estima el recurso, se anulan los servicios mínimos, pero tiene que ir usted al proceso de responsabilidad patrimonial. Claro, el proceso de responsabilidad patrimonial es eterno, es como pretender ir a Estrasburgo. Tienes que recorrer antes todo, si no, no llegas. Y eso plantea un problema de dilación. Entonces yo no sé si aquí en Euskadi o en algún sitio hay sentencias que digan, se revocan los servicios mínimos y se pide 100.000 euros con arreglo a la doctrina esa de ley de infracciones y sanciones y tiene que resarcir a los recurrentes en la cuantía X como el único medio para persuadirles a ustedes de que no vuelvan a vulnerar el derecho. No sé si me he explicado. Nada más. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, en relación con el compañero de UGT que ha hablado sobre el tema del Código Penal, yo antes quería decir una cosa y es, si uno va a cualquier base de datos jurídica, no hay ningún pronunciamiento judicial sobre el 315.1 y 2, es decir, aquellos empresarios que sí que vulneran el derecho de huelga de los huelguistas.
En fin, no sé, quiero decir, desde el Código Penal del 78, el del 95 a 2017, resulta sorprendente. ¿Qué hay? Pues evidentemente una interpretación claramente, y no es una terminología, quiero decir que yo no sé si ayuda o desfavorece, pero de clase. Y creo que el artículo habla de engaño y abuso de situación de necesidad. ¿Y cómo han interpretado la jurisprudencia? Bueno, pues que abuso y estado de necesidad es prácticamente en una situación en la que te juegas la vida. Es decir, que con 5 millones de parados te dice tu empresario, mañana haces huelga y vas a la calle, y no es abuso, ni engaño, ni situación de necesidad. Bueno, pues yo creo que a lo mejor, más allá de cualquier otra técnica jurídica, simplemente con que a los piquetes, entre comillas, violentos, o a las coacciones introducidas a los piquetes, tengamos las mismas reglas de juego, pues igual ya empezamos a equilibrar. Quiero decir, si unos tienen que estar en una especial situación de vulnerabilidad, en estado de necesidad y en situación de abandono absoluto, pues que los otros y las otras tengamos que estar en la misma situación. Y luego, relacionado con esto, también me planteo lo siguiente, y es, en definitiva, el orden penal defiende el status quo. Aquí hay compañeros que antes han hablado desde arriba del sindicato, y esto me llega en versión segunda. Es que hacemos ha ocurrido esto, pero tú llamas a la policía y dices, hola, soy el comité de huelga, que no me dejan acceder. Y el policía te mira como diciendo, ¿a mí qué me cuenta? Sin embargo, se produce la llamada inversa. Oiga, que tengo aquí una tropa de señores y señoras que son del comité de huelga que han entrado en mi fábrica. Y llegan y los desalojan. Bueno, aquí o entramos en la jurisdicción penal y valoramos los derechos y libertades fundamentales, o si no, usted redacta su minuta policial o su atestado, lo sube y dice, yo no me meto. Yo no me meto. Bueno, pues esto es lo que nos pasa con el Código Penal. Yo creo que la Fiscalía, a partir de un cierto momento, ha pisado el acelerador, y lo que antes le ocurría a todos los manifestantes, pues ahora se ha apretado en el tema de los piquetes, que es desobediencia, resistencia, las lesiones, y aquí, además, la vulneración del derecho de huelga por unas coacciones específicas o cualificadas, o llamémosle como sea. Pero que en definitiva es lo que venía ocurriendo en los desórdenes en manifestaciones, y aquí con el agravante que estamos hablando de un derecho fundamental. Cuando tú planteas una querella, y yo cuento, no porque la haya hecho yo, sino para que nos demos cuenta del clima, cuando tú planteas una querella de este tipo por el 13.15.1 o el 2, lo primero que te dice un juez, bueno, esto lo habla usted en la legislación laboral, es lo primero que te dice. Bueno, ya tendrá su sanción laboral. Oiga, es que a mí, si yo he sido un piquete, también me van a despedir, y no por eso los procedimientos penales se paralizan. Es decir, que volvemos a tener una segunda visión con un sesgo muy claramente definido. La segunda de las cuestiones es, una vez que planteas la querella, los jueces dicen, no me voy a poner yo a investigar. Yo llevé un caso concreto en el que un empresario llama teléfono a teléfono, por mandos intermedios, a los trabajadores que tienen que ir a la huelga, azafatos y azafatas de servicio de trenes. Y el juez nos dijo, yo no me voy a poner a investigar, textual. Yo no me voy a poner a investigar ahora que voy a llamar a 100 trabajadores que me cuenten, que les llamaban, que les decían. Váyanse ustedes a la jurisdicción laboral. Y esto nos lo dijo textual. Bueno, pues yo creo que ahí también tiene que haber una labor en la que uno, como antes decían los compañeros, igual que nosotros siempre estamos a la defensiva, también pasemos a la ofensiva. Yo creo que cuando antes ha dicho el compañero de Lab, lo de efectivamente, a ti te despiden porque eres miembro del comité de huelga y la empresa dice que la huelga es ilegal, o que has cometido una barbaridad, o que le has pegado a tu mando, y tú te vas a tu casa con tu despido, empezando a pensar qué te ha dicho el abogado, las posibilidades, qué juzgado me toca, qué no sé qué. Y tú eso te lo llevas a tu casa. Y sin embargo el empresario no. El empresario va a cuenta de resultados. Bueno, que me condenan a 100.000 euros, pues lo paga la empresa. Que me condenan porque vulnera el derecho de huelga, y como no la enmarquemos en la empresa, a poco más me condenan. Pues yo creo que en ese sentido también hay que empezar a apretar en las responsabilidades personales y, por ejemplo, en lo que decía Enrique, el delito de prevaricación administrativa. No puede ser, Enrique, que lleva más que yo Renfe, no puede ser que en los servicios mínimos de Renfe, yo llevo colaborando con CGT, creo que son 15 años. Creo que debo llevar sentencias estimatorias de vulneración del derecho de huelga, pues unas 13. No voy a decir que una cada año, pero más o menos. ¿Y qué? Primero, lo pagamos y tiran con pólvora del rey, porque no lo pagan ellos. Pero segundo, no nos dan las indemnizaciones, pero es que aunque nos lo dieran, bueno, yo creo que cuando alguien dicta 3 veces una resolución de servicios mínimos con la misma fundamentación jurídica que ya el Tribunal Supremo les ha dicho, oiga, esto no es válido, esto es nulo, esto usted no lo ha identificado, yo creo que el delito de prevaricación administrativa, de hacer algo
arbitrario a sabiendas, también debería actuar, pero nos encontramos con que el orden penal pues defiende lo que defiende, el statu quo. Entonces me gustaría saber si también en aras a esa reforma sobre el 315.1 y 2 os habéis planteado manera de intervenir, porque a mí esto de que estemos con de un lado hay coacciones y del otro hay inexistencia de cualquier tipo de actividad, pues parece que cuanto menos no juegan con las mismas reglas. Gracias. Bueno, yo voy a hacer una intervención que no sé si viene muy a cuento en este foro, pero la voy a hacer igual. Me acuerdo de los compañeros Urchi y Telle, que entraron en prisión en el contexto de una huelga general, y me acuerdo del compañero Bódalo, que lleva también 1 año en prisión por ser piquete informativo, y me acuerdo también de los compañeros de la CSI asturiana, que ahí en la Casa Sindical de Gijón subieron varias plantas y a un sindicato que estaba más arriba que ellos les dejó en la puerta una garrafa de gasolina y un neumático. Y les dijo, las huelgas se hacen así. Y es que las huelgas se hacen así. Y yo creo que parte del problema de la criminalización y tal lo tenemos nosotras y nosotros, porque hemos ido achicando mucho espacio, hemos ido cediendo mucho espacio. Tanto que esta semana estamos debatiendo en este país si hacer unas pintadas y tirar 2 bolsas de basura es un ataque. ¿Sí? Digo, y en ese sentido yo creo que parte del problema es verdad. La ley dice lo que dice, la patronal va por nosotras, el gobierno es corrupto, neoliberal y unos sinvergüenzas. Es así, si ya lo sabemos, el PP, el PNV, todo el mundo. ¿Y nosotras qué? ¿Sí? Digo, porque me acuerdo también de los compañeros técnicos falsos autónomos de Movistar que hicieron una huelga sin poder hacerla porque era ilegal y la hicieron. La Inspección de Trabajo no les hacía ni puto caso, pero la hicieron. ¿Y cómo la hicieron? Con piquetes. Y no piquetes de estos meramente informativos y ajustados al derecho, ¿sí? Porque es que las huelgas se hacen así y tendremos que reivindicarlo y tendremos que ponerlo en valor y tendremos que hacer también mucha pedagogía entre nuestra gente para decirle que eso es así, ¿sí? Porque si no nos defendemos nosotras, no nos va a defender nadie. Con esta ya finalizaríamos. Sí, yo no iba a hacer ninguna pregunta, pero al hilo del que ha dicho Igor, recordar que eso que parece ahora de discutir si es un ataque tirar 2 bolsas de basura, hace unos meses en esta universidad hubo un petardo y unas pintadas que recogieron una condena unánime de la mayoría sindical vasca, con sindicatos de la universidad, con sindicatos del ámbito general de la clase trabajadora y con un montón de organismos todos unidos contra el petardo. Entonces digo yo, joder, pues cuando había una época en la que veía a la gente 8 años por quemar un autobús vacío y hoy en día tirar un petardo se considera cale borroca, pues ya mañana no va a ser, no sé qué va a ser lo siguiente. Da igual. Bien, totalmente de acuerdo. Desde luego, desgraciadamente, no sé si se me oye bien. Desgraciadamente, como bien decía el compañero, desconozco el nombre porque efectivamente estamos casi obligados por la coyuntura actual, social, laboral, a hacer una auténtica reconversión en materia penal. Y es curioso porque somos organizaciones sindicales, ¿no? Es cierto que somos agentes sociales, estamos en los sectores de la sociedad, pero como bien, yo hace unos 10 días, 15 días, estuve con 2 compañeros de UGT, ambos encausados en 2 supuestos diferentes por participar en la huelga general del 2012. Uno de ellos, curiosamente, a día de hoy, histórico sindicalista, que si no estoy equivocado está todavía con la jubilación parcial y es trabajador, delegado sindical de una empresa muy conocida en el ámbito de alimentación y grandes almacenes, muy hacendada. Bien, decía yo, hablaba este compañero de cómo los propios gabinetes jurídicos, a este compañero se le piden 7 años y medio de prisión y una multa de 76.000 euros, única y exclusivamente por unas consecuencias que hubo en el centro de trabajo concreto, derivadas de la acción constitucional, legítima, legal, de un piquete en el seno de una huelga general.
Los propios gabinetes jurídicos de las organizaciones sindicales tenemos que reconvertirnos. Tenemos que reconvertirnos porque, desgraciadamente, como en tantas y tantas cosas, hay un componente político, hay una componente de injerencia de los poderes públicos que quieren de alguna manera restringir y fagocitar nuestra capacidad de acción como trabajadores y como organizaciones sindicales. Todos esos postulados, todas esas medidas están claramente dirigidas a cercenar las libertades individuales, los derechos de los trabajadores y, por supuesto, también los colectivos. Y, evidentemente, estamos condenados, las organizaciones sindicales, a reinventarnos a nosotros mismos en el ámbito penal, porque no es una jurisdicción que no sea habitual o, por lo menos, que sea frecuente en el uso en los últimos años, pero de un tiempo a esta parte, desgraciadamente, con más de 300 y 400 encausados en el Estado, con peticiones aberrantes por parte del Ministerio Fiscal, nos obligan a de alguna manera, poner en valor esta cuestión y darle la prioridad que se merece. Muchas gracias. Damos la palabra a Maricruz. Bueno, dos cositas. La primera pregunta que se hacía, yo sé que se ha trabajado en ello, a mí me llegaron a mandar el texto y no sé en estos momentos exactamente cómo está el asunto. Supongo que Enrique podrá seguramente mañana hablar de esta cuestión e informaros. Yo, desde luego, de los aspectos jurídicos no voy a hablar porque yo no soy jurista y, por lo tanto, bueno, sabemos las repercusiones que ha tenido el propio artículo, el propio Código Penal en esta materia y sabemos efectivamente las dificultades que hemos tenido y que estamos teniendo a la hora de poder ejercer nuestro derecho a la huelga. Yo creo que estamos ante un cambio de modelo, perdón, ante un cambio de ciclo. Parece que evidentemente se está creciendo, parece que evidentemente las empresas están obteniendo los beneficios que tenían en el año 2007, antes del inicio de la crisis. Parece que la productividad también está en los mismos niveles que estaban en el periodo anterior a la crisis y que, por lo tanto, los empresarios están teniendo también los mismos niveles de beneficios que tenían en aquellos momentos. Niveles de beneficios que no están repercutiendo ni en el empleo, ni en su calidad, ni tampoco en los salarios. Yo creo que tenemos que tomar una decisión a la ofensiva, evidentemente, en materia de negociación colectiva. Nuestro objetivo como sindicato va a seguir siendo pelear por que se elimine la reforma laboral, y eso no supone en ningún caso volver a la situación anterior, sino una reforma a fondo del propio Estatuto de los Trabajadores, porque también la situación anterior estaba generando problemas y estaba generando dificultades en el mercado de trabajo, en materia de contratación, en materia de desigualdades. Por lo tanto, no es volver a lo que había y que, al margen de eso, yo creo que en la negociación colectiva tenemos también un campo importante de actuación. Tenemos que procurar a través de la negociación eliminar las desigualdades que se han producido en esta época de crisis, fruto de las reformas laborales que nos han presentado, y para eso necesitamos, sin ningún tipo de duda, poder ejercer con libertad nuestro derecho a la huelga. Libertad que en estos momentos creo que está muy cuestionada y que es fundamental que defendamos el derecho de huelga como elemento clave para poder defender el conjunto de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y poder desarrollar una negociación colectiva con una mayor facilidad y para poder contrarrestar el poder al empresario. Y yo los aspectos de carácter jurídico, teniendo en cuenta que mañana el compañero Enrique Lillo va a estar en esta mesa y van a seguir hablando y profundizando en estas cuestiones, yo lo dicho, no me voy a referir a temas que, bueno, pues no controlo en el detalle. Estará una mesa de carácter sindical y yo por eso he querido transmitir y trasladar un mensaje sindical y lo que está suponiendo en estos momentos para la clase trabajadora la situación del mercado de trabajo, la precariedad que existe, el tipo de modelo productivo que se está desarrollando y todo eso como incide en el derecho del ejercicio de huelga. Y nada más, muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias por los asistentes y comentaros que mañana la sesión comenzará a las 9:30 de la mañana, para los que queráis seguir participando.